Me llamo Zenobio Vargas Mendoza. Tengo 75 años y nací en un rancho de Michoacán donde lo único que sobraba era el hambre y las deudas que dejó mi padre cuando murió. Le cuento esto porque necesito que usted entienda de dónde vengo, para que entienda también lo que me costó construir lo que construí y lo que significó verlo tambalearse en manos de las personas que más quería en este mundo. Compré un dúplex de 80 millones de pesos para vivir cerca de mi hija, de mi yerno y de mi nieto. Lo pagué con mis ahorros, con décadas de trabajo, con camiones y rutas y años de no dormir bien. Y lo que vino después de esa compra es algo que todavía hoy me cuesta narrar, no porque me avergüence, sino porque hay cosas que uno no termina de creer aunque las haya vivido con sus propios ojos. Pero antes de continuar con mi historia, haz clic en el botón de like, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es muy importante. Empecé a trabajar a los 9 años, primero en el campo, luego acomodando bultos en una bodega en Morelia, luego lavando camiones en un taller de la central de abastos. A los 17 aprendí a manejar. No había escuela para eso. Me enseñó un señor de apellido Briceño que transportaba aguacate y que me dejaba acompañarlo a cambio de que yo cargara y descargara sin chistar. Así aprendí casi todo lo que sé. Observando, cargando, callándome cuando era necesario callarme. Mi primer camión propio lo compré a los 28 años. Un Kenworth viejo, del 78, con el tablero rajado y la caja reparada con soldadura corrida. Lo compré a crédito con un señor que me conocía de los tiempos del taller y que aceptó que le pagara por viaje. Tardé casi 3 años en liquidarlo. De ese camión salieron los recursos para comprar el segundo. Del segundo salieron el tercero y el cuarto. No fue suerte ni contactos. Fue levantarme antes de que amaneciera y acostarme cuando ya no me quedaban fuerzas. Mi esposa Consuelo estuvo en todo eso. Llevaba las cuentas, revisaba contratos, negociaba con los clientes cuando yo estaba en carretera. Era una mujer ordenada y seria, que sabía bien de lo que era capaz cada peso. Cuando Sofía nació, Consuelo reorganizó todo para que la niña no notara las carencias que nosotros sí habíamos conocido. Y lo logró. Sofía creció en escuela privada, tuvo sus clases de inglés, hizo un viaje a Europa en la prepa. Yo me encargué de que eso fuera posible porque ese era el trato que yo había hecho conmigo mismo desde joven, que mis hijos no iban a pasar lo que yo pasé. Eso fue lo único que me propuse y lo único en lo que no fallé. Cuando Consuelo murió, la empresa tenía 12 unidades y contratos fijos con 2 manufactureras en Guanajuato. Había construido algo real. No era fortuna de los que salen en revistas, pero era trabajo limpio, sin deberle nada a nadie, con todo en orden. La Casa de las Américas estaba pagada, el negocio estaba sano, y yo tenía 68 años y demasiado silencio alrededor. Me costó adaptarme a vivir solo, no porque no supiera hacerlo, sino porque la casa era grande para una sola persona, y los hábitos de 40 años de matrimonio no se borran de un día para otro. Seguía preparando café para 2 por las mañanas. Seguía bajando el volumen del televisor cuando pasaban de las 10 de la noche, aunque no hubiera nadie durmiendo. Cosas así. Pequeñas cosas que me recordaban que algo faltaba y que ya no iba a volver. Sofía se había casado con Rodrigo Rincón varios años antes, contador público, egresado de una universidad privada en la Ciudad de México, de maneras correctas y palabras fáciles. La primera vez que me lo presentaron, me pareció un hombre presentable. Consuelo me dijo una vez, ya estando enferma, que ese muchacho siempre estaba calculando. Yo le resté importancia. Pensé que era la profesión. Un contador está hecho para calcular, le dije. Ella no respondió nada. Solo me miró de esa manera que tenía cuando sabía que yo no iba a entender algo hasta que fuera demasiado tarde. Mateo nació 2 años después de la boda. Desde la primera vez que lo cargué supe que ese niño era lo más importante que me quedaba. No lo pensé, lo supe, así, sin más. Mateo creció siendo mi sombra cada vez que yo visitaba a Sofía y a Rodrigo. Me seguía por todos lados. Quería saber cómo funcionaban los camiones, de qué estaban hechos los motores, cómo sabía yo a dónde ir en carretera sin perderme. Le contaba cosas y él las escuchaba con esa atención que los niños tienen cuando algo de verdad les interesa. Con ese niño no había necesidad de fingir ni de explicar. Era sencillo y era real.
Rodrigo y Sofía vivían en un departamento rentado al norte de la Ciudad de México. Un departamento razonable, no lujoso. Rodrigo trabajaba en un despacho contable y Sofía daba clases en una preparatoria particular. No les sobraba, pero tampoco les faltaba. Yo los visitaba seguido. Me quedaba unos días y luego regresaba a Morelia. Esa era la dinámica que habíamos acomodado y a mí me parecía bien. Cada quien en su espacio. Fue Rodrigo quien trajo el tema del dúplex. Lo hizo una tarde, después de comer, con esa manera suya de plantear las cosas como si fueran ideas que acababan de ocurrírsele, casuales, sin peso. Me dijo que había visto una propiedad en Naucalpan, nueva, bien ubicada, con 2 niveles completamente independientes, cada uno con su entrada, su cocina, sus recámaras, que nosotros podríamos vivir en la planta baja y ellos arriba, que así Mateo tendría a su abuelo cerca todos los días, que yo ya no estaría solo en Morelia, que podríamos compartir los gastos de mantenimiento. Yo lo escuché sin interrumpirlo. Rodrigo siguió. Me dijo el precio, 80 millones de pesos. Me habló de la zona, de cómo iban a subir las propiedades en esa área, de plusvalía, de inversión. Hablaba con proyecciones, con porcentajes, con esa forma que tienen los contadores de hacer que cualquier cosa suene razonable. Sofía estaba sentada frente a mí y asentía despacio. No dijo mucho. Al final me dijo solo eso. Sería bonito tenerte cerca, papá. Esa frase me llegó. No lo voy a negar. Me tomé tiempo. No soy hombre de decidir rápido cuando se trata de dinero. Consulté con el licenciado Fuentes, que lleva mis asuntos legales desde hace más de 20 años, y que conoce cada centavo de lo que tengo. Le expliqué la situación. Fuentes me escuchó y me hizo una pregunta directa. ¿Cómo va a quedar la escritura y a nombre de quién? Le dije que a mi nombre, únicamente. Me dijo que así debía ser, y que no lo hiciera de ninguna otra forma. Que no firmara nada que diluyera esa titularidad. Le aseguré que así sería. Compré el dúplex. Lo pagué de contado con una parte de mis ahorros, y con lo que saqué al vender 2 unidades que ya estaban muy gastadas. La escritura quedó a mi nombre, como acordé con Fuentes. Me mudé a la planta baja. Sofía y Rodrigo al nivel de arriba. El día que llegué con mis cosas, Mateo bajó corriendo antes de que yo terminara de bajar del carro. Me abrazó en la entrada y me dijo que ya había decidido qué cuarto iba a usar cuando se quedara a dormir conmigo. Ese momento me bastó para sentir que había hecho lo correcto. Los primeros meses fueron tranquilos. Me adapté a la ciudad, a los tiempos de ellos, al ruido que es la Ciudad de México cuando uno viene de provincia. Me levantaba temprano, desayunaba solo, leía el periódico en papel porque siempre lo he preferido así. Salía a caminar unas cuadras. A veces Mateo bajaba antes de irse a la escuela y desayunábamos juntos. Me contaba de sus amigos, de sus maestros, de un proyecto de ciencias que tenía. Esos ratos eran lo mejor de mi día. Los esperaba. Pero hay cosas que uno empieza a notar, aunque no las busque. Rodrigo me preguntó una tarde si podía revisar los estados financieros de mi empresa. Dijo que quería ayudarme a identificar gastos que quizás podría optimizar, que con su experiencia en contabilidad podría ser útil. Se lo dije claro. Tengo quien me lleve las cuentas desde hace años y no hay necesidad. Él no insistió. Solo dijo, claro, como usted diga, don Zenobio, y cambió el tema. Pero la forma en que lo dijo no era la de alguien que acepta una respuesta. Era la de alguien que anota algo mentalmente y sigue adelante. Después empecé a notar que las decisiones sobre la propiedad se tomaban sin consultarme. Llegaban trabajadores a hacer arreglos en las áreas comunes, en la entrada, en la cochera, y yo me enteraba cuando ya estaban terminando. Una mañana me levanté y había 2 hombres cambiando la cerradura de la puerta principal. Les pregunté quién había ordenado eso. Me dijeron que el señor Rodrigo. Cuando le pregunté a Sofía esa noche, me explicó que la cerradura anterior había fallado y que Rodrigo lo resolvió. Me lo dijo sin mirarme de pasada, como quien explica algo que no requiere explicación. Me dieron una llave nueva, pero nadie me había dicho nada antes. Guardé eso también. Hubo una comida en la casa a la que Rodrigo invitó a 2 colegas suyos, contadores con los que tenía trato de negocios. Yo estaba en la mesa. En algún momento uno de ellos le preguntó a Rodrigo por la propiedad, por el dúplex. Rodrigo respondió con soltura. Describió la casa.
Habló de los metros cuadrados, de la zona, de la inversión que representaba. En ningún momento mencionó que la propiedad era mía. Habló de ella como quien habla de algo suyo. Yo lo estaba mirando. Él no me miró a mí en ningún momento de esa conversación. No dije nada. Sofía empezó a referirse a la planta baja como el cuarto de abajo. No con intención visible de ofender, no con agresión. Lo hacía de manera natural, en conversaciones con vecinas, con sus amigas que venían a visitarla. Hay que revisar algo en el cuarto de abajo. El cuarto de abajo tiene buena ventilación. Yo vivía en el cuarto de abajo. Yo era el dueño de la propiedad completa y vivía en el cuarto de abajo. Una tarde Mateo bajó a verme y se sentó a mi lado sin decir nada por un rato. Luego me preguntó si era verdad que yo había sido muy pobre antes. Le pregunté quién le había dicho eso. Me dijo que su papá le había contado que yo había empezado sin nada, desde muy abajo. El niño no tenía malicia. Eso lo supe de inmediato. Pero me quedé pensando en cómo Rodrigo le había presentado esa historia a su hijo. ¿Con qué tono? ¿Con qué propósito? Le respondí a Mateo que sí, que había empezado sin nada, y que eso era algo de lo que no me avergonzaba sino todo lo contrario. El niño asintió con seriedad. Siguió sentado conmigo otro rato, hojeando un libro que yo tenía en la mesita. Esos momentos con él eran los únicos en que yo sentía que todavía había algo verdadero dentro de esa casa, pero algo había empezado a moverse. Yo no sabía todavía qué era ni hasta dónde iba a llegar. Solo sentía que el lugar que se suponía que era mío no me pertenecía del todo, y que las personas que me rodeaban me miraban de una manera que yo conocía. La había visto antes, en mis años de carretera, en tratos que se torcían, en socios que sonreían demasiado. Era la mirada de alguien que ya tomó una decisión sobre usted, y todavía no se la ha dicho. Yo había construido todo desde cero. Había enterrado a mi esposa. Había criado a mi hija sola. Había pagado esa propiedad con dinero que me costó décadas juntar. Y ahí estaba yo, en la planta baja de mi propia casa, enterándome de los cambios cuando ya estaban hechos, invisible en las conversaciones, reducido a el cuarto de abajo. Todavía no entendía todo lo que estaba pasando, pero algo en mí, algo que se aprende en años de carretera y de tratos y de leer a la gente antes de que hablen, me decía que lo peor todavía no había llegado. Hay una cosa que aprendí en años de manejar camiones de carga por carretera. Cuando algo empieza a fallar, no falla de golpe, falla despacio. Primero es un ruido que aparece y desaparece. Luego es una vibración que uno siente en el volante pero que todavía no interrumpe el viaje. Luego es algo que ya no puede ignorarse. Yo aprendí a escuchar esas señales antes de que el problema se volviera irreversible. Con los camiones, me funcionó siempre. Con mi propia familia, tardé más de lo que debí. Rodrigo me pidió que lo acompañara a revisar un problema con la tubería del nivel de arriba. Dijo que el plomero necesitaba acceder desde mi piso para revisar cierta instalación. Yo abrí mi puerta, lo dejé pasar con el plomero, me senté en la sala mientras ellos revisaban. El trabajo tomó un rato. Cuando terminaron, el plomero se fue y Rodrigo se quedó parado en mi sala mirando hacia el patio pequeño que daba al fondo. Lo miró como quien está midiendo algo. No dijo nada especial. Solo gracias, don Zenobio, ya quedó. Y subió. Pero esa mirada me quedó. Después me enteré por el encargado del edificio que ese mismo día, antes de que llegara el plomero, Rodrigo había preguntado si era posible modificar la distribución de la planta baja para unir los dos niveles internamente, sin necesidad de salir a la calle. El encargado me lo mencionó sin darle mayor importancia, como comentario de pasada. Yo le pregunté si Rodrigo había pedido algún presupuesto o documento para eso. Me dijo que solo había preguntado, que él le explicó que cualquier modificación estructural necesitaba permiso del propietario registrado. Rodrigo no había dicho nada más. Guardé eso. Lo guardé junto con lo de la cerradura. Junto con la conversación de la comida donde habló de la propiedad como si fuera suya. Junto con la mirada que me había dirigido el plomero cuando salía. Una mirada de quien ya sabe algo que usted no sabe todavía. Sofía me invitó a comer un domingo. Cocinó ella, algo sencillo, arroz y pollo, como hacía Consuelo cuando teníamos poco y había que rendir lo que había. Ese detalle me gustó. Mateo estuvo toda la comida pegado a mí, contándome de un partido de fut que había jugado en la escuela. Rodrigo estuvo callado la mayor parte del tiempo.
más callado que de costumbre. Al final de la comida, cuando Mateo fue al baño, Rodrigo puso los codos sobre la mesa y me dijo que quería hablarme de algo. Me explicó que tenía una oportunidad de inversión. Un terreno en el Estado de México, cerca de una zona que, según él, iba a desarrollarse en los próximos años. Me dijo que el precio era bueno, que él conocía al dueño, que era un negocio redondo. Me dijo que necesitaba un respaldo para cerrar la operación, que no era un préstamo, que sería una sociedad, que yo recuperaría lo invertido con ganancia en menos de 2 años. Me miró esperando. Le pregunté de cuánto dinero estaba hablando. Me dijo una cifra. No voy a repetirla aquí, pero era una cantidad que no era pequeña. Le dije que lo iba a pensar. Rodrigo asintió, y cambió el tema de inmediato. Sofía no dijo nada durante toda esa conversación. Estaba levantando los platos. Pero yo la vi detenerse un momento cuando Rodrigo terminó de hablar, y supe que ella sabía de ese tema antes que yo. Ese silencio suyo era el silencio de alguien que ya conoce el guión. No le di el dinero. Le dije unos días después, en un momento en que nos cruzamos solos en la cochera, que había pensado en su propuesta, y que no era algo que yo pudiera hacer en ese momento. Lo dije sin explicación larga, porque no le debía explicación. Rodrigo asintió otra vez. Dijo, «Claro, don Zenobio, no hay problema, era solo una idea». Y siguió caminando. Ese «no hay problema» tampoco sonó como que no había problema. Fue después de eso que las cosas empezaron a cambiar de tono. Yo había vivido suficientes años para saber que cuando un hombre le niega dinero a alguien que lo esperaba, ese alguien cambia. No siempre con gritos, a veces con silencio, a veces con gestos que van retirando lo poco que quedaba de respeto. Lo había visto en negocios, lo había visto en socios. Lo que no esperaba era verlo dentro de mi propia casa, con mi propia hija al lado, mirando hacia otro lado. No fue algo que pudiera señalarse con el dedo. Era en los detalles. Rodrigo dejó de saludarme cuando llegaba. Antes me decía buenas noches si nos cruzábamos en la entrada. A veces me preguntaba si necesitaba algo. Eso desapareció. Se volvió invisible para mí de manera deliberada, como quien decide que alguien ya no merece el esfuerzo mínimo de la cortesía. Sofía siguió hablándome, pero con una distancia nueva, una distancia que antes no estaba. Llamadas más cortas cuando llamaba por teléfono. Visitas menos frecuentes a mi piso. Mateo siguió bajando a verme, pero noté que a veces venía y al rato subía corriendo, como si alguien lo hubiera llamado desde arriba. Un día llegó una vecina del edificio de junto a dejarme un recado. Me dijo que había hablado con Sofía, y que Sofía le había comentado que yo estaba considerando vender mi parte de la propiedad. Le dije a la vecina que eso no era cierto. La vecina pareció incómoda, y cambió el tema. Esa misma tarde fui a hablar con Sofía. Le pregunté directamente si ella había dicho eso. Me dijo que no, que quizás la vecina había entendido mal, que a veces la gente tergiversa las cosas. Me lo dijo mirándome a los ojos, sin titubear. Y eso, precisamente eso, me preocupó más que si hubiera titubeado. Llamé al licenciado Fuentes esa noche. No le conté todo, solo le pregunté si las escrituras seguían en orden, si había algo que yo debiera revisar. Me dijo que todo estaba como lo habíamos dejado, que la propiedad estaba a mi nombre sin ninguna afectación. Le dije que me quedara con copia de todo. Me dijo que ya las tenía, que siempre las guardaba por protocolo. Le agradecí y colgué. Fuentes lleva mis asuntos desde hace más de 2 décadas, y conoce mi forma de ser. Sabe que cuando le llamo a preguntar algo aparentemente simple, hay algo más detrás. No me preguntó qué era. Eso también lo aprecio de él. Colgué más tranquilo, pero no del todo. Mateo cumplió 9 años ese periodo. Le compré una bicicleta, de las de montaña pero chica, con los colores que él me había dicho que le gustaban. La guardé en mi piso 2 días antes para que fuera sorpresa. El día de su cumpleaños bajó temprano, y cuando la vio se quedó parado un momento sin decir nada. Luego me abrazó con una fuerza que no esperaba de un niño tan delgado. Ese abrazo me duró todo el día. Me duró más que eso. Rodrigo bajó a ver la bicicleta. La revisó. Revisó los frenos, el manubrio, las llantas. Me dijo que era buena, que había elegido bien. Fue la primera vez en semanas que me dirigió más de 3 palabras. Luego se llevó a Mateo a dar una vuelta. Los vi salir juntos y pensé,
por un momento breve, que quizás me estaba equivocando en lo que sentía, que quizás estaba viendo cosas que no existían. Ese pensamiento me duró poco, porque esa misma tarde, mientras yo estaba en mi piso leyendo, escuché voces arriba. No escuchaba las palabras, solo los tonos. Rodrigo hablando con fuerza, contenida pero con fuerza. Sofía respondiendo en voz baja. Luego silencio. Luego Rodrigo, otra vez. No supe de qué hablaban, pero supe que tenía que ver conmigo. Uno desarrolla ese sentido cuando lleva suficientes años en este mundo. Cuando el tema eres tú, lo reconoces aunque no escuches tu nombre. Al día siguiente, Sofía bajó a verme con una propuesta. Me lo planteó con mucha calma, con esa calma que se practica antes de decir algo. Me dijo que ella y Rodrigo habían estado pensando en hacer algunas mejoras en la propiedad, remodelar la cochera, ampliar la cocina del nivel de arriba, cambiar los pisos de las áreas comunes. Me dijo que la inversión beneficiaría a los dos niveles y que sería justo dividir los gastos entre los dos. Me entregó una hoja con números. Eran cantidades considerables, presentadas con la precisión de alguien que sabe de contabilidad. La tomé. La leí despacio. Le dije que lo iba a revisar. Sofía asintió y se fue. No preguntó, no insistió. Esa serenidad me dijo más que cualquier argumento. Cuando alguien te presenta un gasto así de tranquilo, así de preparado, es porque ya asumió que va a ocurrir. Ya decidió. Solo está cumpliendo el paso de avisarte. Le mandé la hoja al licenciado Fuentes por foto. Me llamó esa misma noche. Me dijo que revisara bien qué decía el contrato de uso compartido que habíamos firmado al momento de la compra. Le dije que yo no había firmado ningún contrato de uso compartido. Hubo un silencio del otro lado. Fuentes me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí, completamente seguro, que todo lo que se firmó fue la escritura de compraventa a mi nombre. Me dijo que me iba a preparar un resumen de los derechos que me correspondían como único propietario y que me lo enviaba en unos días. Esa noche no dormí bien. Empecé a recordar cosas que en su momento no junté. La forma en que Rodrigo me había guiado en los trámites de compra. Cómo él había coordinado al notario. Cómo había ofrecido encargarse de los papeles del condominio porque eso era burocrático y cansado para usted, don Zenobio. Yo había dejado que lo hiciera porque me parecía un gesto de ayuda. En ese momento me lo parecía. Me levanté temprano y fui al cajón donde guardo mis documentos. Revisé todo lo que tenía de la compra del dúplex. Escritura, recibos, comprobantes de pago. Todo estaba, pero entre los papeles había un documento que yo no recordaba. Estaba al final, doblado, sin membrete visible en la primera hoja. Lo abrí. Era un contrato de comodato, fechado 3 meses después de que nos habíamos mudado. Con mi nombre, con mi firma. Me quedé sentado con ese papel en las manos durante un rato largo. Reconocía las letras de mi nombre, la forma en que yo escribo la UI de Vargas, pero yo no recordaba haber firmado ese documento. No recordaba que me lo hubieran explicado, ni que me lo hubieran puesto enfrente. Lo leí completo, despacio, aunque el lenguaje legal no es el mío. Lo que entendí fue suficiente para que se me cerrara el estómago. Ese contrato le cedía a Rodrigo Rincón el derecho de uso y administración de la propiedad por un plazo de 10 años, renovable. No transfería la propiedad, pero le daba a él el control sobre quién podía entrar, qué podía modificarse y cómo debían gestionarse los gastos del inmueble. Con ese papel, yo seguía siendo el dueño en la escritura, pero él era quien mandaba adentro. No subí a reclamar. No llamé a Sofía. No hice nada esa noche. Me senté en el sillón de mi sala, con ese documento sobre la mesa, y estuve pensando durante mucho tiempo. Pensé en el rancho de Michoacán donde crecí, en los bultos que cargué de niño, en los años que tardé en comprar mi primer camión, en lo que Consuelo me dijo sobre Rodrigo antes de morirse y que yo no quise escuchar. Pensé en Mateo y en la cara que puso cuando vio la bicicleta. Pensé en que ese niño dormía en el piso de arriba sin saber nada de lo que sus padres habían armado en silencio. Hay momentos en que uno siente rabia. Yo la sentí esa noche. Pero la rabia sola no sirve de nada si no se convierte en algo concreto. Lo aprendí en la carretera. Cuando el camión fallaba a mitad del trayecto, de nada servía golpear el volante. Había que pensar, revisar, actuar. La rabia era un lujo que no me podía permitir todavía.
y decidí que no iba a moverme todavía. Primero necesitaba entender exactamente qué había firmado, cuándo, cómo, y sobre todo, quién más sabía. Al día siguiente actué como si no hubiera encontrado nada. Eso es lo más difícil de explicar cuando uno lo cuenta. La gente piensa que lo natural es confrontar, reclamar, poner las cosas sobre la mesa. Pero yo he visto suficientes tratos caerse para saber que cuando uno revela lo que sabe demasiado pronto, pierde la única ventaja que tiene. El que actúa con rabia le avisa al otro de lo que sabe. El que actúa con calma, observa. Y el que observa, aprende cosas que de otra manera nunca vería. Me levanté, preparé mi café, salí a caminar como cualquier mañana. Cuando me crucé con Rodrigo en la cochera le dije buenos días. Él me respondió sin voltear a verme del todo. Seguí caminando. Eso era lo único que necesitaba hacer ese día. Lo primero que hice fue llamar al licenciado Fuentes y pedirle que nos viéramos en su oficina, no por teléfono. Fuentes tiene su despacho en Polanco, un lugar ordenado y discreto que huele a papel viejo y a café de olla. Lo conozco tan bien que podría llegar con los ojos cerrados. Me recibió esa misma tarde. Le puse el contrato de comodato sobre su escritorio. Lo leyó despacio, con sus lentes de cerca, sin decir nada. Cuando terminó se recargó en su silla y me miró un momento antes de hablar. Me preguntó si yo recordaba haberlo firmado. Le dije que no. Me preguntó si reconocía la firma. Le dije que sí, que las letras eran mías pero que no tenía memoria de haber firmado ese documento ni de que me lo hubieran explicado. Fuentes asintió. Me dijo que el comodato era un contrato real, que tenía validez legal, pero que había varias irregularidades que valía la pena revisar. Primero, que un contrato de esa naturaleza sobre un bien inmueble debía haberse ratificado ante notario para tener plena fuerza jurídica, y que éste no tenía esa ratificación. Segundo, que la fecha del documento coincidía con un periodo en que yo había tenido una intervención menor en el hospital, una revisión de rutina que me había tenido sedado unas horas. Me lo dijo con cuidado, midiendo las palabras. No hizo falta que dijera más. Le pedí que me explicara qué podía hacer. Me dijo que lo primero era no moverme ni confrontar a nadie todavía, que necesitábamos documentar todo antes de actuar. Me pidió que le llevara cualquier papel relacionado con la propiedad que tuviera en mi poder. Me dijo que él iba a solicitar por su cuenta el historial registral del inmueble para verificar si había alguna otra afectación que yo no conociera. Y me dijo algo más, que revisara mis cuentas bancarias con cuidado, todas, no solo las que usaba con frecuencia. Eso último me detuvo. Cuando llegué a casa esa noche saqué mis estados de cuenta de los últimos meses. Tengo 3 cuentas, una de uso diario, una donde guardo los fondos de la empresa, y una cuenta de ahorro que abrí hace años y que casi no toco. Revisé las 3. Las 2 primeras estaban como las recordaba. La tercera tenía un movimiento que no reconocí. No era una cantidad enorme. Era una transferencia de hace poco más de 4 meses. Por un monto que en ese momento no me había parecido alarmante porque yo a esa cuenta casi no la revisaba. La transferencia salía hacia una cuenta que no reconocí. Me quedé mirando ese número durante un buen rato. Llamé al banco a la mañana siguiente. Me confirmaron la transferencia. Me dijeron que había sido autorizada desde el portal en línea con mis credenciales. Yo tenía internet en mi teléfono, pero no era hombre de hacer transferencias por ahí. Siempre iba al banco en persona, o le pedía a la muchacha que me ayudaba con el teléfono cuando necesitaba algo. Le pregunté al ejecutivo si podían decirme desde qué dispositivo se había hecho la operación. Me dijeron que necesitaba levantar una aclaración formal para obtener ese dato. La levanté ese mismo día. Mientras esperaba la respuesta del banco, seguí con mi rutina, sin cambiar nada visible. Desayunaba solo, leía el periódico, salía a caminar. Cuando Mateo bajaba a verme, le daba su tiempo completo, sin distracciones. Una tarde me trajo una tarea de matemáticas que no entendía. Nos sentamos juntos en la mesa de mi cocina y estuvimos casi 1 hora trabajando en ella. El niño aprendía rápido cuando alguien se sentaba con él con paciencia. Eso me lo dio Consuelo, esa capacidad de sentarse y esperar a que el otro entienda. Cuando Mateo se fue esa tarde me quedé sentado en la misma silla de la cocina, con su cuaderno todavía sobre la mesa. Pensé en que ese niño no tenía culpa de nada.
que él se levantaba cada mañana sin saber que su abuelo estaba tratando de entender hasta dónde llegaba la traición de sus propios padres. Eso dolía de una manera que no tiene nombre preciso. Rodrigo empezó a traer personas a la propiedad con más frecuencia. Llegaban hombres que yo no conocía, a veces de traje, a veces no. Subían directamente al nivel de arriba. A veces los veía en la cochera o en la entrada, y me saludaban con esa cortesía de quien no sabe bien quién es usted, pero intuye que debería tratarlo con respeto. Yo respondía el saludo y seguía. Una vez escuché que uno de ellos le preguntó a Rodrigo en voz baja, en la entrada, ¿quién era el señor de abajo? No escuché lo que Rodrigo respondió. Fuentes me llamó para decirme que había revisado el historial registral. La propiedad seguía a mi nombre sin modificaciones en escritura. Pero me dijo que había encontrado algo más. Rodrigo había iniciado una consulta con un notario de la colonia sobre los requisitos para impugnar un testamento. La consulta era reciente. No había nada formal todavía, solo una consulta. Pero Fuentes me dijo que eso, junto con el comodato, indicaba una dirección clara. No me lo dijo con dramatismo. Me lo dijo como quien le informa a un cliente algo que necesita saber para tomar decisiones. Colgué el teléfono y me quedé un momento en silencio. Yo tenía un testamento. Lo había hecho con Fuentes muchos años atrás, actualizado después de que murió Consuelo. En ese testamento le dejaba a Sofía la mayor parte de mis bienes, incluyendo la empresa y la propiedad. Era lo natural. Era mi hija. Nunca me había cuestionado si eso era lo correcto, porque nunca había pensado que necesitara cuestionarlo. Ahora entendía que Rodrigo no solo quería el control de la propiedad en vida, quería asegurarse de que cuando yo muriera, nada se pudiera complicar. Quería tener todo amarrado antes de que yo me diera cuenta de que algo estaba siendo amarrado. Y entendí también algo que me había costado aceptar, que Sofía lo sabía, que no era una mujer que no veía lo que pasaba, era una mujer que había decidido ver hacia otro lado. Eso fue lo que más me pesó de todo ese periodo. No Rodrigo. Rodrigo era lo que era desde el principio y yo había sido lento en verlo. Pero Sofía era mi hija. Era la niña que había crecido viendo cómo yo me partía el lomo para que no le faltara nada. La que había estudiado con lo que yo construí. La que me llamó cuando murió Consuelo y lloró al teléfono durante 1 hora. La que me pidió que fuera al hospital cuando nació Mateo y que estuvo apretándome la mano mientras esperábamos en el pasillo. Esa mujer sabía lo que su marido estaba haciendo y había elegido estar de su lado. Hay cosas que uno entiende con la cabeza pero que tardan más en bajar al pecho. Esa fue una de ellas. Eso no se explica fácil. Uno lo carga en silencio. No me quebré. No era momento de quebrarme. Le pedí a Fuentes que actualizara mi testamento. Le dije que quería hacer cambios importantes. Me dijo que me prepararía los documentos y que acordáramos una fecha para firmarlo ante notario. Todo en regla, todo con testigos, sin ninguna ambigüedad. Le dije que sí, que lo antes posible. También le pedí que revisara el comodato con un segundo abogado de su confianza, alguien que pudiera dar una opinión independiente sobre su validez. Me dijo que lo haría. El banco me respondió la aclaración. El movimiento había sido autorizado desde un dispositivo que no era el mío, con mis credenciales. El banco inició un proceso de investigación interna. Me ofrecieron reintegrar el monto mientras se resolvía el caso, lo cual acepté. Pero lo que me importaba no era el dinero en sí. Era confirmar lo que ya sospechaba, que alguien había tenido acceso a mis datos, a mis contraseñas, a información que yo no le había dado a nadie de manera consciente. Recordé la tarde que el plomero había estado en mi piso. Recordé a Rodrigo parado en mi sala, mirando el patio. Recordé que mientras yo estaba sentado en el sillón, ellos habían estado en las otras habitaciones. Cambié todas mis contraseñas. Fui al banco en persona y pedí que se cancelaran las credenciales anteriores del portal y se generaran nuevas, con una clave solo mía, que no apunté en ningún papel de la casa. Hice lo mismo con mi correo electrónico, con el acceso a la cuenta de la empresa. Cada cosa que podía asegurar, la aseguré, sin decirle nada a nadie, sin que nada en mi comportamiento de todos los días indicara que yo estaba haciendo algo. Una tarde bajó Sofía con una botella de agua mineral y se sentó frente a mí en la sala. Me preguntó cómo me había sentido. Le dije que bien. Me preguntó si me faltaba algo en el piso, si necesitaba que le dijera a alguien que hiciera algún arreglo. Le dije que no, que todo estaba bien.
Me miró un momento más de lo necesario para una conversación de ese tipo. Luego dijo que se alegraba, que quería que yo estuviera cómodo. Se levantó, me dio un beso en la frente y subió. Yo la miré irse. No sentí rabia en ese momento. Sentí algo más frío que la rabia. Sentí la claridad de quien finalmente entiende la situación completa y ya no tiene dudas. Ya no me preguntaba si me estaba equivocando, si estaba exagerando, si había una explicación razonable para todo. No la había. Lo que había era un plan. Un plan que había empezado antes de que yo comprara el dúplex, quizás mucho antes, y que se había ido ejecutando con la paciencia de quien sabe que el tiempo corre a su favor cuando el otro no sospecha. Pero yo ya sospechaba. Ya no sospechaba. Ya sabía. Y estaba esperando el momento en que ellos dieran el siguiente paso, porque siempre hay un siguiente paso. Y cuando lo dieran, yo ya iba a estar listo. Fue 2 semanas después cuando Rodrigo tocó mi puerta. Era una hora inusual, pasadas las 9 de la noche. Entró, se sentó sin que yo lo invitara, y me dijo que necesitaba hablarme de algo urgente. Tenía la expresión de alguien que ha practicado lo que va a decir. Me dijo que había una oportunidad para reestructurar la propiedad de manera que les conviniese a los dos, que un conocido notario podía ayudar a hacer la gestión, que era algo sencillo, que solo requería mi firma en un par de documentos. Me dijo que sería rápido. Lo miré. Lo dejé terminar. Luego le dije que lo pensaría. Rodrigo asintió. Se levantó, me dio las buenas noches y salió. Cerré la puerta. Me senté en el sillón donde había estado sentado aquella noche con el comodato en las manos. El mismo sillón, la misma sala, la misma casa que era mía, y que ellos ya estaban tratando como si fuera suya. Pero esta vez no sentí el peso de antes. Esta vez sentí otra cosa. La sensación de quien tiene las cartas en la mano y sabe exactamente cuándo va a jugarlas. Mañana llamaría a Fuentes. Esa noche, después de que Rodrigo cerró mi puerta y sus pasos subieron la escalera, me quedé sentado sin encender el televisor ni prender más luces. Solo estaba yo, la sala, y todo lo que ya sabía. Hay un momento en que uno deja de preguntarse si está haciendo lo correcto y simplemente actúa. No con prisa, no con rabia, con esa calma que viene de haber pensado las cosas el tiempo suficiente. Yo había llegado a ese punto. Rodrigo quería mi firma en documentos que no me había mostrado, preparados por un notario que yo no conocía, en una hora en que la mayoría de la gente no está en condiciones de leer con claridad. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que venía. A la mañana siguiente llamé a Fuentes antes de las 8. Le dije que Rodrigo había venido la noche anterior a pedirme que firmara unos papeles. Le dije que no había firmado nada. Fuentes me dijo que había hecho bien y que necesitábamos movernos rápido. Quedamos en vernos esa misma tarde. Lo que Fuentes me explicó en esa reunión, lo voy a intentar contar con mis palabras, porque él lo dijo en lenguaje de abogado, y yo lo entendí en lenguaje de hombre que construyó su patrimonio desde cero. El comodato que Rodrigo me había hecho firmar, probablemente durante el tiempo en que yo estaba con los efectos del sedante después de mi revisión médica, no tenía ratificación notarial. Eso lo debilitaba legalmente, pero no lo anulaba de forma automática. Para impugnarlo, necesitaba demostrar que yo no estaba en plenas condiciones al momento de firmarlo, lo cual era posible con el historial médico de ese día. El proceso llevaría tiempo, pero era viable. Pero Fuentes me dijo algo más importante que todo eso. Me dijo que el paso urgente no era impugnar el comodato, era proteger los activos antes de que Rodrigo lograra lo que todavía no había logrado. Porque lo que Rodrigo buscaba con esos documentos que quería que firmara era, según lo que Fuentes había averiguado por sus propios medios, una cesión de derechos que le permitiría actuar como mi representante legal en asuntos patrimoniales. Con eso, y con el comodato, tendría control sobre la propiedad y sobre cualquier decisión financiera vinculada a ella. Solo le faltaba ese último papel. Y me lo había pedido la noche anterior. Le pregunté a Fuentes qué necesitábamos hacer. Me lo dijo punto por punto, y yo escuché cada palabra. Lo primero fue el testamento. Lo habíamos hablado antes, y ya Fuentes tenía los documentos preparados. Fuimos ese mismo día a la notaría de su confianza, una señora de apellido Garduño, que lleva años en el gremio, y que Fuentes me presentó como alguien de absoluta seriedad. Actualicé mi testamento completo. Le retiré a Sofía la titularidad directa sobre la propiedad del dúplex. En su lugar,
Establecí un fideicomiso a nombre de Mateo, administrado por Fuentes, hasta que el niño cumpliera 25 años. La propiedad no podría venderse, hipotecarse, ni cederse hasta esa fecha, sin autorización del fideicomisario. Sofía seguía siendo beneficiaria de otros bienes, pero el dúplex quedaba blindado para su hijo, para mi nieto, fuera del alcance de cualquier decisión de Rodrigo. Firmé con claridad, con testigos, ante notaría, con todo en regla. Nadie podría decir después que yo no estaba en mis facultades. Lo segundo fue la empresa. Transferí la administración formal a un gerente de confianza que lleva años trabajando conmigo, un hombre de nombre Gavino que conoce cada ruta, cada contrato, cada cliente desde antes de que yo me mudara a la Ciudad de México. Gavino empezó conmigo de chófer, a los 22 años, y fue creciendo dentro de la empresa con la misma lentitud paciente con que crecen las cosas que duran. Nunca me pidió más de lo que le correspondía. Nunca se quejó cuando había épocas difíciles. Era de esos hombres que uno no aprecia del todo hasta que los necesita de verdad, y están ahí sin que uno tenga que pedírselo 2 veces. Lo llamé, le expliqué la situación sin todos los detalles, pero sí los suficientes. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé solo me dijo: «Don Zenobio, usted dígame qué necesita, y yo lo hago». Eso fue todo. Lo hice a través de un poder notarial limitado y revisable, con cláusulas específicas que Fuentes redactó. Eso aseguraba que si algo me pasaba, la empresa no quedaba expuesta a reclamaciones externas mientras se resolvía cualquier proceso legal. Lo tercero fue la cuenta bancaria. Abrí una cuenta nueva en un banco diferente, a mi nombre únicamente, y trasladé la mayor parte de mis ahorros ahí. La cuenta antigua la dejé activa pero con saldo mínimo, solo para que nada pareciera diferente de afuera. Todo eso lo hice en 3 días, sin decirle nada a Sofía, sin darle respuesta a Rodrigo sobre los papeles que me había pedido que firmara. Cuando él me preguntó si había tenido oportunidad de revisarlos, le dije que todavía no, que andaba con unos asuntos de la empresa que me tenían ocupado. Asintió. Dijo que no había prisa. Eso también lo guardé, porque un hombre que dice que no hay prisa cuando la semana anterior llegó a las 9 de la noche a pedir una firma urgente, miente, y un hombre que miente en las cosas pequeñas lleva tiempo mintiéndote en las grandes. Fue en esos días cuando pasó algo que no esperaba. Mateo bajó una tarde y me encontró sentado en la mesa del comedor con unos papeles. Los recogí con calma antes de que pudiera ver qué eran. Se sentó frente a mí y me miró un momento. Luego me preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí, que solo tenía cosas que ordenar. Me dijo que lo preguntaba porque su papá y su mamá peleaban mucho seguido, y que él a veces escuchaba su nombre en las peleas. El mío, el de su abuelo Zenobio. Me quedé quieto. Le pregunté con calma qué escuchaba exactamente. Me dijo que no entendía todo, que eran adultos hablando y que él no quería meterse, pero que una vez escuchó a su papá decir que yo era un problema y que había que resolverlo antes de que fuera demasiado tarde. Lo dijo con esa honestidad directa que tienen los niños cuando todavía no aprendieron a filtrar lo que dicen, sin dramatismo, solo contándome lo que había escuchado porque confiaba en mí. Le dije que no se preocupara, que los adultos a veces teníamos discusiones complicadas, pero que yo estaba bien, y que él no tenía que cargar con esas cosas. Le pregunté si había comido. Me dijo que todavía no. Calenté lo que tenía en la estufa y comimos juntos, los dos en silencio la mayor parte del tiempo, con la televisión de fondo. Antes de irse me dio un abrazo y me dijo: «Buenas noches, abuelo». Subió las escaleras corriendo como siempre. Ese fue el momento. Ese fue el punto en que yo supe que no podía esperar más. No por mí. Yo ya tenía 75 años y había vivido suficiente para saber que los golpes no matan si uno está parado. Pero ese niño estaba creciendo en una casa donde su padre hablaba del abuelo como un problema que había que resolver. Mateo estaba absorbiendo todo eso sin tener manera de entenderlo ni de protegerse. Y yo no iba a permitir que ese niño recordara su infancia como el tiempo en que su familia se deshizo por dinero, y él no supo qué pasó. Me importaban muy poco mis bienes comparados con eso. Lo que no podía soportar era la imagen de Mateo de adulto, cargando sin saberlo el peso de algo que yo pude haber detenido y no detuve. Llamé a Fuentes esa misma noche. Le dije que ya era momento.
Me dijo que él pensaba lo mismo y que tenía todo listo. Lo que vino después no fue espectacular. No hubo confrontación con gritos ni escenas que uno recuerda como en una película. Fue ordenado, fue legal, fue silencioso. ¿Qué es exactamente como deben ser estas cosas cuando uno las hace bien? Fuentes presentó ante el notario una solicitud formal de nulidad del contrato de comodato, respaldada con el historial médico del día en que supuestamente lo había firmado, con una declaración de 2 médicos que certificaban que el sedante usado en mi procedimiento generaba un periodo de entre 4 y 6 horas de facultades cognitivas reducidas, y con un peritaje de firma que señalaba irregularidades en el trazo, consistentes con alguien que firma sin leer o sin plena conciencia del acto. Todo documentado, todo en orden. Al mismo tiempo, Fuentes notificó formalmente a Rodrigo que la propiedad estaba sujeta a un proceso legal de revisión y que cualquier intento de modificación, cesión o gestión sobre el inmueble durante ese proceso constituiría una interferencia ilegal. La notificación llegó por conducto notarial, con acuse de recibo. Rodrigo la recibió un martes por la mañana. Yo lo vi desde mi ventana cuando el notificador tocó en la entrada. Vi cómo Rodrigo tomó el sobre, lo abrió ahí mismo en la cochera, lo leyó. No subió a verme. Entró por la puerta de arriba y la cerró. Sofía bajó esa tarde. Estaba diferente. Traía esa tensión en la cara de quien acaba de entender que algo que creía controlado ya no lo está. Me preguntó qué estaba pasando, que Rodrigo había recibido un documento muy serio y que ella necesitaba saber qué había hecho yo. Le dije con calma que había hecho lo que cualquier propietario tiene derecho a hacer: proteger sus bienes y revisar documentos que no recordaba haber firmado. Me dijo que el comodato lo habíamos acordado juntos, que ella estaba presente. Le dije que si ese era el caso, ella podría declararlo ante el notario sin ningún problema. No dijo nada más. Se quedó parada un momento en la entrada de mi sala, mirándome. Luego dijo en voz baja que no podía creer que yo estuviera haciendo esto. Le respondí que yo tampoco podía creer muchas cosas de las que habían pasado en esa casa. Salió y cerró la puerta despacio. Me quedé sentado después de que ella se fue y pensé en la última vez que Sofía y yo habíamos tenido una conversación de verdad. No una conversación de cortesía, no un intercambio de frases sobre el clima o sobre cómo andaba Mateo en la escuela. Una conversación real, de las que uno tiene con alguien que le importa. Intenté recordarla y no pude. Eso también duele, aunque de una manera distinta a todo lo demás. Duele como duelen las cosas que se pierden tan despacio que uno no nota el momento exacto en que desaparecen. Hubo días de silencio después de eso. Días en que no subí ni bajé nadie a verme, salvo Mateo, que siguió viniendo como si nada hubiera cambiado, porque para él, en ese momento nada había cambiado todavía. Yo lo recibía igual, lo escuchaba, le daba de comer si tenía hambre. Eso no iba a cambiar sin importar lo que pasara arriba. El proceso de nulidad del comodato avanzó. Rodrigo contrató un abogado, presentó su defensa, argumentó que el contrato era válido y que yo lo había firmado de manera voluntaria, pero las pruebas que Fuentes había reunido eran sólidas. El peritaje de firma, el historial médico, la falta de ratificación notarial del documento original. Cada argumento de Rodrigo encontró una respuesta documentada del lado de Fuentes. Durante esos meses, yo seguí viviendo en el mismo piso, con la misma rutina, sin cambiar nada visible de mi comportamiento cotidiano. Salía a caminar, recibía a Mateo, leía el periódico. Si alguien me hubiera observado desde afuera, no habría visto a un hombre en medio de un proceso legal. Habría visto a un anciano tranquilo, que lleva una vida ordenada. Eso también es una forma de fuerza, aunque no lo parezca. Rodrigo dejó de hablarme por completo durante ese periodo. Sofía me saludaba cuando nos cruzábamos, con una cortesía fría que dolía más que el silencio de él, porque venía de alguien que alguna vez me había querido, o al menos yo había creído que sí. No sé qué es peor: descubrir que alguien nunca te quiso, o descubrir que sí te quiso, pero eligió otra cosa de todas formas. 3 meses después de que se inició el proceso, el comodato fue declarado nulo, sin fuerza legal, sin efecto. La propiedad era mía sin ninguna afectación, como siempre debió ser. Rodrigo y Sofía contrataron otro abogado para apelar.
La apelación no prosperó. Las pruebas eran demasiado claras. Al final del proceso, Rodrigo había gastado en honorarios legales una cantidad que me parece innecesario detallar, pero que era considerablemente mayor que lo que había intentado sacar de mí con la transferencia bancaria que el banco ya había investigado y revertido. Esa investigación, además, quedó en un expediente que existe y que tiene su nombre. Hay personas que pagan muy caro la decisión de apostar a que el viejo no va a darse cuenta. Fuentes me llamó el día que se resolvió la apelación. Me lo dijo con la misma calma con que me había dicho todo lo demás durante ese proceso. Me dijo que el fallo era definitivo, que no había más recursos disponibles para ellos, que la propiedad quedaba limpia y que el fideicomiso a nombre de Mateo estaba firme. Le di las gracias. Me dijo que no las necesitaba, que era su trabajo, pero que en este caso también había sido un gusto. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano un momento antes de dejarlo sobre la mesa. No festejé. No llamé a nadie para contarlo. No había nada que celebrar en el sentido en que la gente entiende una celebración. Lo que había era un orden restaurado, algo que debió ser siempre así y que alguien intentó torcer. Que no lo hubieran logrado no era un triunfo. Era simplemente que las cosas habían quedado como debían. Eso no merece fiesta. Merece silencio y gratitud, que no es lo mismo que alegría. Meses después de la resolución legal, Rodrigo y Sofía me comunicaron que habían decidido mudarse. Me lo dijo Sofía en una conversación breve, sin mirarme directamente. Me dijo que habían encontrado un lugar más adecuado para ellos y que necesitarían desocupar el nivel de arriba en los próximos 2 meses. Le dije que estaba bien. Le dije que esperaba que Mateo pudiera seguir visitándome cuando quisiera. Sofía no respondió eso. Solo asintió y subió. Mateo se enteró de la mudanza por sus padres. Bajó a verme ese mismo día con los ojos húmedos, aunque tratando de que no se notara. Se sentó a mi lado sin decir nada por un rato. Luego me preguntó si podía visitarme los fines de semana. Le dije que siempre, que mi puerta iba a estar abierta para él cada vez que quisiera. Me apretó el brazo con su mano chica, y nos quedamos así un momento, en silencio. Ese silencio valió más que cualquier cosa que se hubiera dicho. El día que se fueron, yo no salí a despedirlos. No era necesario, ni era el momento. Los escuché arriba, los pasos, los muebles moviéndose, las cajas. Escuché la voz de Mateo preguntando algo y la de Sofía respondiéndole. Estuve sentado en mi silla leyendo, o al menos con el periódico abierto enfrente, porque en realidad no leí gran cosa esa mañana. Cuando escuché que bajaban las últimas cosas y que la puerta del nivel de arriba se cerró, me levanté y me serví un vaso de agua. Me lo tomé de pie en la cocina. Eso fue todo. Sofía tocó mi puerta antes de irse. Abrí. Estaba con Mateo a su lado. Me dijo que se iban, que ya había dejado las llaves en la mesa de arriba. Le dije que estaba bien. Mateo me abrazó con fuerza. Le dije al oído que el sábado siguiente lo esperaba para desayunar. Asintió contra mi hombro. Sofía me miró, y durante un momento pareció que iba a decir algo más. Algo que quizás venía cargando desde hacía tiempo. No lo dijo. Me dio un beso en la mejilla. Tomó la mano de Mateo y bajaron las escaleras. Los escuché salir por la puerta principal. Escuché el carro arrancar, y luego el silencio. Se mudaron. El nivel de arriba quedó vacío. Yo contraté a una persona de limpieza para que lo mantuviera en orden. Pagué los servicios puntualmente como siempre lo había hecho, y me quedé solo en la planta baja de un dúplex que es completamente mío, en una casa tranquila, sin el peso de sentir que alguien en el piso de arriba está midiendo cuánto tiempo me queda. Ese silencio nuevo tardó un poco en sentirse como descanso y no como pérdida, pero terminó sintiéndose como descanso. Hubo noches difíciles, no lo voy a negar. Hay una diferencia entre la soledad que uno elige y la soledad que resulta de descubrir que las personas que creías más cercanas tenían un plan contra ti. La primera es tranquila. La segunda tiene bordes. Con el tiempo, esos bordes se fueron suavizando. No porque lo olvidé, sino porque aprendí a colocarlo en su lugar, como se coloca cualquier carga que ya se dejó de cargar. Se pone en un rincón. Se sabe que está ahí, pero ya no pesa igual. Gabino me llamó desde Morelia para saber cómo estaba. Nos habíamos hablado varias veces durante el proceso legal, siempre por temas de la empresa, pero esa llamada fue diferente.
Me preguntó directamente cómo me sentía, no cómo estaba el negocio. Le dije que bien, que ya había pasado lo más difícil. Me dijo que se alegraba, que desde que yo me había ido a la Ciudad de México, él había notado que algo no andaba bien en mis llamadas, que yo hablaba diferente, más corto, más distraído. Le dije que tenía razón. Me dijo que si algún día quería regresar a Michoacán, la empresa estaba en orden, y la Casa de las Américas seguía ahí, cerrada pero en buen estado, que él se había encargado de que no le faltara mantenimiento. No le respondí nada a eso ese día, pero lo guardé. Mateo viene los sábados. A veces se queda a dormir. Me trae tareas que no entiende, preguntas sobre camiones, sobre Michoacán, sobre cómo era su abuela Consuelo. Yo le cuento lo que puedo y lo que creo que necesita saber. Le cuento que su bisabuelo no tenía nada y que eso no fue un límite sino un punto de partida. Le cuento que el dinero se construye con trabajo y se protege con inteligencia. No le cuento todo lo que pasó. Todavía no. Quizás algún día, cuando sea más grande, y pueda entenderlo sin que le pese de manera equivocada. A veces, cuando Mateo se queda a dormir, lo escucho respirar desde el cuarto donde duerme, y pienso en lo que hubiera pasado si yo no me hubiera dado cuenta a tiempo. Si hubiera firmado los papeles que Rodrigo me trajo esa noche. Si hubiera seguido creyendo que todo era malentendido y que había una explicación razonable para cada cosa. Ese niño hubiera crecido en una casa que legalmente ya no sería mía, administrada por un hombre que me veía como un obstáculo, y yo hubiera ido perdiendo terreno despacio, convencido de que era normal, hasta que no quedara nada. Eso pasa. Le pasa a mucha gente, a personas que trabajaron toda su vida, y que al final se quedan sin lo que construyeron porque creyeron que el amor de familia era suficiente protección. No lo es. El amor no sustituye a un papel firmado ante notario. Eso no es cinismo. Es lo que aprendí. Lo que sí sé es que ese niño va a tener una propiedad esperándolo cuando crezca, pagada, libre de deudas, sin cargas, a su nombre. No porque yo sea rico, sino porque trabajé toda mi vida para que lo que construí llegara a las manos correctas. Y llegó. Tengo 75 años. Salí de un rancho en Michoacán sin nada más que ganas de trabajar y una claridad muy simple sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eso no me lo quitó nadie, ni siquiera los que más cerca estuvieron de intentarlo. Y le digo algo más. Llegar a esta edad, con lo que uno construyó en pie, con la conciencia tranquila y con un nieto que viene a desayunar los sábados, eso es suficiente. No necesito más que eso. Lo que me pasó no se lo deseo a nadie. Pero si le está pasando a usted, le digo lo mismo que aprendí en años de carretera. No reaccione cuando tiene el volante caliente. Espere, observe. Actúe cuando ya sabe exactamente a dónde va. Porque al final, el que construyó con sus manos siempre sabe defender lo suyo mejor que el que solo aprendió a tomarlo. Si esta historia le llegó, le pido que la comparta con alguien que crea que la necesita escuchar. Y si quiere seguir acompañándome en este canal, suscríbase y active la campana. Hay más historias guardadas aquí, contadas con la misma honestidad con que conté esta.